¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos. Iniciamos Habla con ellas este día a cargo de Carmen Muñoz. El tema es Línea Plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Nuestros teléfonos en cabina, el 5604-7846, 5688-3254, desde cualquier parte de la República, el 01800-700-4637. Les saludamos por XEB, la B grande con la música de México en el 1220 de AM, Estereoísmo en Salina Cruz, Oaxaca, 96.3 en FM, La Voz del Sur, Cananea Sonora 980 de AM, La Voz de Ciudad del Cobre, y Radio Azul Lázaro Cárdenas, Michoacán 107.9 FM y 1560 de AM, La Voz del Balsas. Para quienes nos escuchan precisamente por Radio Azul Lázaro Cárdenas, llamen directamente al 01-753-532-0328. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Habla con ellas, ya casi terminando este mes de febrero, que aparte como es muy cortito porque tiene 28 días, creo que el año se nos va volando, Francisco. Tienes toda la razón, sobre todo en el mes de febrero, que se va supervolando. Sí, claro, tenemos menos días, pero bueno, lo importante es aprovecharlos día con día, aprovechar todos los días que vivimos, que tenemos la oportunidad de convivir con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Hay que ser muy cordiales también con nuestro entorno. Nada nos cuesta regalar una sonrisa, decirle buenos días al vecino, a la gente que nos encontramos todos los días. Y aunque no lo conozcamos y le damos los buenos días, creo que le vamos a arrancar una sonrisa a esa persona, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Miren, y hoy queremos hablar de un tema que yo sé que todos los temas que hablamos en este programa son importantísimos, pero este en particular, porque sé que nos están escuchando muchos adultos mayores y que de repente pues han sufrido abandono familiar, maltrato, intento de extorsión y abuso familiar, y a veces no saben qué hacer, a dónde recurrir, quién los puede apoyar. Déjenme decirles que hay alguien que los puede escuchar los 365 días del año, las 24 horas en el momento en que usted lo necesite. Se trata de la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Por eso hoy en Habla con ellas le hablaremos sobre varios tipos de servicios y apoyo que ofrece, como les digo, las 24 horas del día, en los 365 días del año, la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Gracias a este servicio, las personas adultas mayores pueden tener acceso a psicólogos, abogados y trabajadores sociales que atienden problemas recurrentes como los que yo le comentaba: abandono familiar, maltrato, intento de extorsión y abuso familiar. No lo olvide, la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, ahorita le vamos a dar el teléfono, pero para que de una vez lo vaya teniendo presente y en el transcurso de este programa se pueda comunicar también con nosotros, que ahorita Francisco va a repetir los números de cabina, para cualquier duda, comentario que tengan que hacer al respecto. El teléfono de la línea plateada es 55 33 55 33. Está muy fácil, ojalá y lo tenga ahí presente para cualquier cosa. Y nos está acompañando Iván Ulises Martínez Hernández, subdirector de Psicología de la línea plateada, quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros, porque la parte psicológica es importantísima. Ya lo platicamos antes de entrar al aire. Lo único que quieren a veces los adultos mayores es ser escuchados y que alguien atienda los problemas que ellos están viviendo. Ahorita vamos a platicar a fondo de esto, pero también le quiero dar la bienvenida al abogado Rodrigo Amador Cabrera, agente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. A ver, yo creo que sería importante comenzar con el tema de cómo está el panorama, la situación de los adultos mayores en nuestro país, porque lo escuchamos a lo mejor en alguien cercano, en nuestra familia o justo en este programa, que a veces nos llaman los adultos mayores y nos dicen que están en una situación de abandono, que los hijos no les dan de comer, que los maltratan, que los tienen abandonados. ¿Cómo se encuentra esta situación en nuestro país de los adultos mayores?
Sí, claro. Mira, nosotros empezamos a trabajar con el tema de las personas mayores desde el 2010. Es cuando creamos Línea Plateada y precisamente porque empezamos a recibir llamadas sobre las personas mayores y que nos empezaron a reportar situaciones muy particulares en donde ellos y ellas estaban siendo víctimas de ciertos delitos que ahorita Rodrigo ya nos platicará más a fondo sobre esa parte de la materia legal, pero entonces nosotros abrimos Línea Plateada para empezar a entender y saber qué era lo que estaba ocurriendo con ellos. A partir de ese momento, entonces empezamos a ver el panorama muy general de cómo se estaba viviendo la vejez en nuestra ciudad, y es ahí en donde empezamos a ver que hay ciertas problemáticas muy particulares en donde ellos nos empiezan a reportar, ¿no? Por ejemplo, que son víctimas de la extorsión telefónica, que son víctimas de violencia familiar y que también están muy interesadas en saber cómo tramitar ciertos beneficios que tiene el gobierno de la ciudad, como la pensión, cómo hacer algún descuento, cómo tener algún beneficio, etcétera. Entonces, es así como nos empiezan a hablar. Línea Plateada, bueno, es las personas mayores a partir de los 60 años y quien más nos empieza a llamar son mujeres. Entre 60 y 75 años son las personas que más nos llaman y que nos están platicando pues todas estas situaciones. ¿Por qué crees que las mujeres son las que más llaman? ¿Porque somos las que más nos atrevemos quizá a hablar, a desahogarnos? Los hombres a lo mejor todavía les cuesta mucho trabajo abrirse, sobre todo en estos temas. Sí, claro. Sí, eso tiene que ver mucho con la cultura, por cómo estamos educados, principalmente porque a las mujeres se les encarga más socialmente que puedan llevar a cabo pues toda la comunicación verbal, ¿no? Exacto. Comunicar, ir, decir, etcétera. Entonces, para las mujeres socialmente es más sencillo poder comunicar. Entonces, por eso ellas nos llaman más para platicarnos y sobre todo que son situaciones que implican problemas y emociones. Entonces, a las mujeres socialmente se les permite más, no porque los hombres no podamos, sino que es socialmente más aceptado que las mujeres hablen de los problemas y lo que están sintiendo para después saber cómo solucionarlo. Rodrigo, ¿cuáles son los problemas más recurrentes en las personas adultas mayores? Bueno, pues son varios, pero el primero de ellos es la situación de la violencia familiar. Anteriormente se le llamaba violencia intrafamiliar, Exacto. porque se le decía que esta situación es personal, debe de estar en la familia, no tiene que salir a la luz. Y a partir de que se le cambia a violencia familiar, es un tema que si bien ocurre en la familia, la sociedad, las demás personas tenemos que actuar, tenemos que saber tenemos que saber cómo apoyar a estas personas. Entonces, en la violencia familiar se manejan varias hipótesis. La primera es una violencia física, que pueden ser empujones, pueden ser golpes, que a veces dejan marcas, no siempre. Claro. Hay otra que es la violencia... Aunque los psicológicos sí dejan marca. A eso vamos. Está la violencia claro. Emocional, en la cual pueden ser groserías, insultos, vejaciones. Está otra que es la violencia económica, que esa casi no la vemos, pero muchas veces pasa, que es que les restringen el dinero, les restringen sus propias cosas, les restringen la tarjeta de pensión alimenticia que otorgó el gobierno nuestro federal. Muchas veces se lo quitan y dicen, es que tú no lo necesitas y mejor voy a pagar con esto tal cosa, voy a hacer esta otra situación. Entonces la violencia tiene muchas caras, no solo va a ser la violencia emocional o física, también puede ser esta situación en la cual los pueden aislar, inclusive dentro de su mismo domicilio, ya no están en la casa principal, les hacen un cuartito a un lado, en la azotea, los aíslan, les prohíben que salgan de tal habitación. En fin, ya se va presentando y se va generalizando esta violencia. ¿Y cuáles son las necesidades que ustedes han visto en el transcurso de todo este tiempo que han estado platicando que han estado trabajando, con Línea Plateada? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los adultos mayores? Sí, claro. Mira, ahí pasa algo muy particular. Ellos y ellas son muy participativos, nos llaman muchísimo. Línea Plateada tiene mucho éxito en el Consejo Ciudadano, ellos participan, reportan situaciones de su comunidad, reportan obviamente, como decía Rodrigo, la violencia,
violencia. Muchas veces ellos no saben que lo que están viviendo es violencia. Nos llaman y nos empiezan a platicar, fíjese que tengo este problema. Y entonces ya nuestros compañeros abogados ya identifican y ya les comunican pues que esto es un delito y ya se les explica más o menos qué hacer. Pero esto es lo más importante, que ellos les gusta participar mucho y que nos hacen llegar sus peticiones, como te digo, son desde reportar baches, reportar que falta una luminaria, que con algún vecino están teniendo alguna situación con su familia, que necesitan saber cómo solicitar beneficios fiscales, descuentos, cómo obtener su pensión de la Ciudad de México. Entonces ellos empiezan a participar y también cuando ven algo son los que más te llaman para decir, ¿sabes qué? Aquí falta algo o aquí están asaltando, entonces ayúdame para que esto se acabe. Miren nada más todo lo que hace la línea plateada, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, así que comuníquese con nosotros para cualquier duda que tenga. Francisco. Los números telefónicos en cabina, 5604-7846, 5688-3254, larga distancia es 01800-746-37. Para Radio Azul Lázaro Cárdenas en Michoacán es el 01-753-532-0328. Y bien, continuamos a través del 1220 en AM. Habla con ellas, el tema es línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Llámenos 5604-7846, 5688-3254 y 01800-746-37. Para quienes nos escuchan en Radio Azul Lázaro Cárdenas, por favor, el 01-753-532-0328. Carmen. Así es, Francisco, ya lo dijiste, estamos platicando acerca de la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y estamos aquí con Iván Ulises Martínez Hernández, subdirector de Psicología, y el abogado Rodrigo Amador Cabrera, agente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Hemos estado hablando de la situación que viven las personas adultas mayores en nuestro país, de cuáles son las necesidades, pero yo creo que también sería importante pues recordarle a nuestro público cuáles son los derechos de los adultos mayores, porque a veces no se saben, no los conocen y de repente tienen duda de cuál sí será, tendré el derecho de, y no saben qué hacer. Entonces, ¿lo podríamos recordar, Rodrigo? ¿Cuáles son los derechos de las personas adultas mayores? Claro, primero tienen derecho, como todas las personas, a divertirse, tienen derecho a estar tranquilos, tienen derecho a estar en casa, tienen derecho a hacer un testamento, pueden dejar sus bienes a quien quieran, tienen derecho a ser felices finalmente, y la ley está para protegerlos y la ley está para apoyarlos. Inclusive a las personas que son víctimas de la situación de violencia familiar, se creó una fiscalía especializada para la atención de los delitos cometidos en contra de los adultos mayores. Y debido a que la mayor cantidad de adultos mayores que se han acudido a denunciar son de la zona oriente, se creó otra fiscalía especializada también en la delegación Iztacalco. ¿En qué otros puntos está estos centros de atención? Solo son 2 puntos. Solo son esos 2 puntos. Así es. Uno se encuentra en la calle General Gabriel Hernández, número 56, planta baja, y en el búnker. En la esquina está esta fiscalía, y la otra fiscalía se encuentra en Avenida del Rosal, número 13, en la colonia Purísima Atlazolpa, en la delegación Iztacalco. Son las 2 fiscalías que pueden atender y que están especializadas para la atención de los adultos mayores. ¿Son suficientes? ¿O nos hace falta más? Trabajar más en este punto. Estos delitos se pueden denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público. Sin embargo, al crearse estas fiscalías es para que la atención sea más cálida, sea más atenta, con mayor paciencia y sobre todo mucho respeto. ¿Faltan? Yo creo que sí, pero ya se tiene un gran avance en esta materia. Si alguien acude personalmente a hacer una denuncia, ¿cuánto tiempo se lleva, por decir, un proceso? ¿O cuánto tiempo tienen que esperar? ¿O de repente tienen que hacer filas? ¿O hacen cita? ¿O cómo se maneja el tipo de atención? Bueno, en estas agencias el horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. En los demás días se genera una guardia, pero son únicamente en el búnker, en el 4º piso. Una vez que se acude el adulto mayor,
y denuncia, se le brindan medidas de protección que pueden ser, si lo requiere, se le brinda un albergue, una atención para que pase la noche, para que se le brinde ese apoyo, se le brinda alimentación, se medidan otro tipo de medidas de seguridad, como por ejemplo se manda a Policía de Investigación a que envíe o entregue un documento a las personas generadoras de violencia y le diga, ¿sabes qué? No puedes acercarte a esta persona, son medidas de restricción y bueno, de ahí ya se va, desde el momento en que denuncia, tiene ya el apoyo 100% de la autoridad. Y ya el proceso, conforme se vayan recabando las diferentes pruebas, que a veces es un poquito más, a veces un poquito menos, pero el ciudadano tiene que saber, el adulto mayor, que en el momento que denuncia, ya en ese momento tiene apoyo de la autoridad. Y como el apoyo psicológico, que es primordial atenderlo junto con lo jurídico. Así es, Carmen. Y yo quiero nada más también puntualizar algo. Sobre lo que comentaste de los derechos, uno fundamental es que nadie tiene, ellos tienen todo el derecho a no ser discriminados por la edad, ¿no? Eso es como el parteaguas y de ahí vienen todos los que ya nos comentó Rodrigo, pero eso es fundamental. En ningún lugar te pueden discriminar por tu edad, sea y vayas a donde vayas. Y ya lo del tiempo de la denuncia, yo creo que vale la pena mucho hacer el trámite en la denuncia en la Procuraduría y tal vez si te lleva 2, 3, hasta 4 horas, vale mucho la pena para detener todo el tiempo que te está lastimando la violencia, porque la violencia, como bien ya lo dijiste, Carmen, deja muchos estragos, muchos antecedentes y situaciones muy difíciles a nivel emocional. Entonces, ahí pues se pierde la confianza, ya no te puedes acercar de la misma manera con tu familia o con quien te esté generando la violencia, se pierde esa situación del vínculo. Entonces, la violencia a nivel emocional daña muchísimo a las personas y bueno, las personas mayores no son exentas de esta parte. Claro. ¿Se les da un seguimiento? Sí. Digamos, no es solamente de que un día tengan una situación que los hace llamar ese día a la línea plateada para decir necesito atención psicológica porque estoy viviendo maltrato, abuso por parte de mi familia, de los vecinos, de quien sea, sino que se le da un seguimiento continuo. ¿Todo es vía telefónica o también se les da una atención vivencial? Sí, pues mira, actualmente... Presencial, más bien dicho. Sí, tenemos las dos formas. Vía telefónica, digamos, es para situaciones emergentes, es decir, que se tienen que atender en ese momento. En el momento. Así es. Ya las personas que deciden y requieren un proceso psicológico, les damos su cita. Ahí tenemos dos maneras. Quien se puede trasladar al Consejo Ciudadano, ahí damos la cita y vamos dando seguimiento. Tenemos todo ya un protocolo establecido para realizar psicoterapia breve. Y cuando las personas no se pueden mover o porque su vida cotidiana, lo que sea, les exige tiempo en su casa o en su trabajo, etcétera, lo hacemos vía telefónica. Entonces programamos la misma cita, pero todo se hace vía telefónica y lo más importante es que es gratuito. Eso, que lo tenga presente nuestro público. ¿Se atiende solamente a la persona afectada, digamos, o también en algún momento se hace una mediación con la familia, con las personas que están pues abusando de ese adulto mayor? Sí, claro. O maltratando. Sí, para el maltrato, propiamente por la afectación emocional que deja el maltrato, hay que trabajar con la persona, con las personas mayores. Sí. Y cuando ya se logra que, por ejemplo, si se hizo una denuncia o lo que se haya hecho vía con las oficinas de gobierno, se puede inclusive realizar una terapia familiar, ¿no? Ahí es donde se llega a la negociación, se hacen acuerdos, etcétera, para que se evite la violencia. Muchas veces la violencia se da, por desgracia, por desconocimiento, ¿no? Las personas mayores tienen necesidades muy propias, ¿no? A veces se te olvidan las cosas, a veces ya no sabes cómo llegar a cierto lugar y es parte normal de la edad. Entonces, a veces las otras personas que estamos en otra sintonía, a veces no sabemos y entonces violentamos de una manera, entonces pues comienza a crecer y entonces ya la violencia a veces ya no se puede detener. ¿Qué otros tipos de atenciones o de programas tienen ustedes en la línea plateada? Bueno, nuestra atención es integral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay siempre abogados y psicólogos. Cuando nos empiezan a platicar la problemática, ahí nosotros como Consejo Ciudadano buscamos vínculos. Por ejemplo, por la edad, a lo mejor necesitas una atención médica, un consejo médico. Entonces tenemos vínculos con el gobierno y con otras asociaciones que nos dan ese servicio. Entonces ya los vinculamos para que puedan hacer una cita médica o lo que sea, ¿no? También si necesitan algún trámite, necesitan
buscar algo en cierta oficina. Entonces, el Consejo Ciudadano tiene muchos vínculos, sobre todo con gobierno, porque trabajamos en conjunto con gobierno. Entonces, ahí la atención se vuelve integral. Entonces, ahí lo que en ese momento necesiten, nosotros lo apoyamos para solucionar. O sea, siempre van a encontrar una respuesta y una solución en Línea Plateada Consejo Ciudadano. Exactamente. Siempre. Lo único que no van a encontrar es aquí no es. Eso es lo que no va a ocurrir. En el Consejo Ciudadano vamos a estar para solucionar y apoyar a todas las personas, especialmente a las personas mayores. Muy bien, porque miren, ya están llegando algunas llamadas de nuestro público, Francisco. Así es, Hortensia Gutiérrez, 68 años. ¿Cuáles son los teléfonos para tramitar la pensión alimenticia de la tarjeta? ¿Cuáles son los requisitos? Pregunta. Bueno, eso es muy, muy rápido. Si tiene con qué anotar, simplemente hay que comprobar que se vive en la ciudad por más de 3 años o a partir de 3 años y los documentos que normalmente pide cualquier oficina: acta de nacimiento, una identificación oficial, comprobante de domicilio. Y ya con esos requisitos hay que acudir al centro de salud más cercano y ahí se hace todo el trámite para que se genere esa parte. Y es a partir de los 68 años. Ah, pues justamente, mira, Hortensia tiene 68 años. O sea, excelente. ya lo puede tramitar. Excelente, sí, ya. Y ya mire, son muy sencillos los requisitos: acta de nacimiento, identificación, el INE y comprobante de domicilio. Que son los requisitos generales donde te los piden en todos lados, ¿no? Exactamente. Miren, pues vamos a hacer ya una pausa. Regresamos con más. Después de la pausa le damos lectura, Francisco. Por supuesto, los teléfonos en cabina: 5604-7846, 5688, 3254. Desde cualquier parte de la República sin costo es 01800 746 37. Y para Radio Azul Lázaro Cárdenas en Michoacán, 01 753 532 0328. Regresamos con Carmen Muñoz. Habla con ellas. Esperamos su llamada a los teléfonos en cabina, el 5604-7846, 5688-3254, es el 01800-746-37, y para Radio Azul Lázaro Cárdenas, 01-753-532-0328. Carmen Muñoz. Así es, Francisco, estamos platicando con Iván Ulises Martínez Hernández, subdirector de Psicología, y el abogado Rodrigo Amador Cabrera, agente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y nos están hablando de los servicios que tiene Línea Plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y tenemos todavía algunas preguntas de nuestro público. Le damos lectura a Francisco para continuar hablando de los otros servicios que ofrece y de cómo pueden hacer para comunicarse con ellos y cuál es la atención que puedan recibir y demás. Llamada anónima. Conozco a una persona que vendió su casa porque la convenció su hijo de hacerlo e irse a vivir con él. La señora sí tiene un carácter muy difícil y se le puso más feo, porque ella no tenía acceso al dinero de la casa ni a su pensión porque el hijo lo administraba. El caso es que ya no la aguantaron y la llevaron a un asilo bajo su propia negación y la acusaron de demencia senil. Creo que no es justo. ¿Cómo la puedo ayudar? Bueno, pues primero sería muy, muy importante pues saber en dónde está la mujer, la adulta mayor, y ver si podríamos hablar Dice con que está ella. En un asilo. Si no es posible hablar con ella, entonces si pudiéramos hablar con esta persona que está muy preocupada para conocer más detalles y entonces ver cuáles son las situaciones legales que pudiera perseguir la persona mayor. Bueno, es un anónimo de 40 años, pero le pedimos si se puede comunicar. Vamos a respetar el anonimato, Así pero para que ellos tengan más datos se los podemos dar a ustedes, Sí. El teléfono para que puedan asesorarla y Exacto. sepa ya qué hacer. Exactamente. Aquí es importante
saber que parte de los reportes que recibimos no siempre son de los adultos mayores, a veces son del vecino, de un conocido, de Como la en este amiguita, caso, ajá. de alguien, y lo podemos aceptar con todo gusto. Únicamente necesitamos los datos de quién es esta persona y pues sus datos generales, ¿no? Cuál es su domicilio, su nombre, su edad, si padece alguna enfermedad, algún número de contacto en el que nosotros podamos ya regresar la llamada, seguirá siendo anónimo, pero para recabar mayor información y ahora sí podamos brindarles el apoyo. Bien. Llama Luz María Martínez, Benito Juárez, 67 años. Solicité un préstamo en octubre de 2015 y comencé a pagarlo en noviembre de ese año, pero en mayo del año pasado me enfermé y no he podido trabajar para reanudar los pagos. Ahora me dicen que tengo 3 años para pagarlo y subió el monto. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Bueno, aquí es importante saber que cuando se hace este tipo de situaciones hay un contrato. Lo que deberíamos de checar es en qué sentido viene el contrato. A veces hay cierto tipo de cláusulas, una cláusula penal, una cláusula de aumento del interés. Lo importante es volver a recontratar, es decir, volver a hacer algún acuerdo para decir, mira, sí te voy a pagar, en este momento no lo he hecho, pero necesito unas nuevas condiciones de pago. Lo que puede hacer con nosotros es comunicarse teniendo el contrato en la mano para escucharlo y saber qué es lo que, en qué términos se encuentra ese contrato y brindarle la ¿Qué mejor apoyo. condiciones tiene, no? Exactamente. Bien. Luis Estrada, 69 años. Me acerqué al Consejo Ciudadano porque tengo problemas con mis vecinos. Únicamente hubo apoyo telefónico por parte de una psicóloga. Creo que deben cambiar su funcionamiento para realmente ayudar a las personas. Iván. Bueno, en esta parte nosotros tenemos todo el compromiso con la sociedad para poder apoyar. Si la situación no quedó satisfecha, sería importante saber el tipo de problemática que tiene con sus vecinos. Muchas veces las problemáticas con los vecinos hay que acudir a una autoridad como lo es el juez cívico. Entonces, ahí tendríamos que saber qué tipo de problemáticas son. La mayoría son del juez cívico para poder negociar si ya haya un daño a la propiedad, bueno, ir y solicitar que se remunere esa situación. Entonces, sería importante saber qué problemática para entonces guiar la parte, sobre todo de la autoridad y más con los vecinos. Que es otro de los servicios que ustedes ofrecen, o sea, canalizan dependiendo la problemática que tenga la persona que se comunica con ustedes. Exactamente. Francisco García de Tláhuac, 70 años. Metí mis papeles hace 2 años para tramitar mi tarjeta de adulto mayor. Me dicen que todavía no está. ¿Cómo me pueden ayudar o qué tengo que hacer? Sí, aquí sería muy importante conocer el estatus. Nosotros podemos ayudarle para conocer ese estatus de la tarjeta y sobre todo antes de otorgar la tarjeta, la autoridad hace 2 visitas para cerciorarse que la persona viva en el domicilio que comentó en su solicitud. Entonces, muchas veces las solicitudes no llegan a buen término porque cuando va la autoridad, pues las personas no estuvieron y entonces la autoridad piensa que pues no viven ahí. Entonces, habría que saber solamente que nos regale una llamada y que nos dé el folio de su tarjeta, nos deje un teléfono, investigamos esa parte y le hacemos una llamada de vuelta para indicarle cómo va su trámite. De hecho, aquí dejó un teléfono, ¿verdad? Así Francisca. Sí. Perfecto. ¿Se los podemos pasar a ustedes Claro, para que lo puedan atender? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. María del Carmen Gustavo Amadero, 66 años. En el Consejo Ciudadano tienen bolsa de trabajo para adultos mayores. ¿Cómo puedo regresar las escrituras de mi casa a mi nombre? Lo que pasa es que la puse a nombre de mi hijo y ahora no deja que yo me cambie de casa por mis necesidades. Argumenta que es de él y yo requiero por mi edad otras cosas. Sí, de hecho en el Consejo Ciudadano trabajan personas mayores, entonces lo que le pediría es que nos mandara sus datos, su currículum o lo que tenga a la mano para poder verlo y de ahí pues ver la posibilidad. Y respecto al... Sí, Rodrigo. habría que ver si ella hizo una sucesión, si hizo un testamento, si únicamente se lo dio de palabra o qué situación hizo. Porque a veces dicen, es que yo ya se lo di y ya se sienten vulnerables. Y jurídicamente no es así. Tiene que existir un documento que cumpla ciertos requisitos y después de ese documento pues veremos qué se le puede hacer. En un caso sería acudir a al colegio de notarios para, si fue un testamento, para anular el anterior y hacer uno nuevo, o si hizo, o a ver qué contrato hizo. También para eso necesitamos saber qué documento cuenta, o si no cuenta con él, pues para orientarlo más claramente.
Llama a la señora Gavina Dolores Morato, de Benito Juárez, 69 años. Vivo en una cuchilla, en la esquina hay un taller de motos. Tienen un perro muy grande que parece tranquilo. Si se pasa con prisa, el perro se le va encima. Además, es un foco de infección sus heces fecales porque no las limpian. Ya llevamos tiempo con la denuncia de los vecinos, pero nadie nos hace caso. ¿Qué se puede hacer aquí en este caso? Sí, aquí nosotros tenemos un programa ya muy específico. Necesitaríamos saber si el establecimiento cuenta con lo necesario para estar ahí y sobre todo por cómo están cuidando a su mascota. Entonces, para esas dos situaciones tenemos programas para poder analizar la problemática y canalizar y que la autoridad nos ayude para ver qué es lo que está ocurriendo en esa cuchilla. Francisco. Susana Aguilar, de Benito Juárez, 78 años, soy jubilada, me pensionaron por accidente de trabajo por años, me estuvieron descontando un seguro de vida, ahora no me quieren dar lo que me corresponde, contraté un abogado particular, solo me robó, acudí a la delegación del ISSSTE que me corresponde y no me ayudan, ¿qué puedo hacer? Sí, bueno, habría que ver qué tipo de seguro contrató, porque los seguros sí son muy específicos. Si no se reúnen todos los requisitos, es difícilmente que se dé. Si el seguro es de vida o es de enfermedad o es de desempleo, habría también que checarlo. Sí es importante que se comunique con nosotros con el documento que tenga a la mano para que de ahí le podamos orientar mejor. Y el teléfono es 55 33 55 33, las 24 horas del día, todos los días del año. 24 horas, 365 días al año. Ahora sí que los 365 días que tiene el año, más bien dicho. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa si alguien llama, por decir, en la madrugada, en la medianoche? A lo mejor en ese momento no le pueden apoyar del todo al 100%, pero ustedes se comprometen a primera hora de acompañarlos en su denuncia o cómo lo trabajan. Bueno, en el centro de contacto recibe todas las llamadas y cuando hay ciertas llamadas que pues saltan y son fuera de lo normal o requieren una atención inmediata, se canalizan a las diferentes áreas del Consejo Ciudadano. Una de ellas pues es al área de psicología, en donde se le va dando el seguimiento a las problemáticas que se presentan. Nosotros tenemos un programa que se llama Denuncia Ciudadana. Esto nosotros lo conocemos al interior como acompañamientos. Lo que quiere decir es que cualquier persona que viva en la Ciudad de México, en caso de robo a casa habitación, robo a negocio, extorsión, secuestro, delitos sexuales y violencia familiar, se puede comunicar con nosotros. Nos narra la situación y se le ofrece este servicio, en el cual un abogado y un psicólogo van a acudir hasta su domicilio, lo van a acompañar a la agencia del Ministerio Público o Fiscalía que correspondan y va a estar asistida por el psicólogo, quien le va a bajar el nivel de estrés, va a estar con él, le va a dar esa contención y el abogado va a ser su asesor jurídico para que pueda realizar la denuncia. Una vez terminado esto, lo regresa nuevamente a su domicilio. Esto es con la finalidad de que sepa el ciudadano llegue a la instancia correcta, para evitar lo que decía Ulises hace rato, aquí no es. Y pues bueno, acompañada de profesionales en esa área. Pero si en ese momento la persona a lo mejor está muy estresada, alterada por la problemática que está viviendo en el momento, se le atiende psicológicamente hasta que la persona se calme. Sí, así es. Nuestro centro de contacto, como bien decía Rodrigo, está disponible y supongamos son las 3 de la mañana. En ese momento hay una crisis muy fuerte en la familia o donde sea. Entonces, nosotros tenemos vínculos con la autoridad. Por ejemplo, si hay violencia y ya está fuera de control, en ese momento enviamos una unidad de emergencia, que es una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, para que asistan y obviamente vean qué es lo que está ocurriendo y detengan esta parte. Entonces, aunque sean las 3, 4 de la mañana, nosotros contamos con las herramientas para poder acercar las mejores posibilidades de solución en ese momento del ciudadano. O sea, si esa persona se calma en ese momento, cuelga, pero en 15 minutos o en media hora está nuevamente alterada, puede llamar las veces que sean necesarias y se les va a atender de la misma manera. Exactamente. Sí, ahí es, digamos, ilimitada tu llamada, no hay un tope. Si tú tienes una crisis por lo que sea o situación difícil, vamos a llamarle, puedes llamar en el momento que tú lo necesites. Para eso estamos, para poder escucharte y para que puedas tener pues alguna posibilidad de solución en ese momento difícil. Así es. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos hablando de la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y pongan mucha atención porque nos trajeron unas guías de autocuidado de las personas adultas mayores y ahorita, después de la pausa, les vamos a decir cómo se las pueden llevar. Llámenos al 5604
7846 5688 3254 y 01800 746 37 desde cualquier parte de la República. Para Radio Azul Lázaro Cárdenas en Michoacán es el 01 753 532 0328. Regresamos con Carmen Muñoz. Habla con ellas. Y bien, los números telefónicos, llame, comuníquese al 5604-7846, 5688-3251 y 01800-746-37, Carmen Muñoz. Francisco, pues le recordamos a nuestro público que estamos platicando con Iván Ulises Martínez Hernández, subdirector de Psicología, y también con el abogado Rodrigo Amador Cabrera, agente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Estamos hablando de los servicios que ofrece, pero también es importante pues decirles algunas actividades de esparcimiento que ustedes también organizan, donde la gente puede ir, pasar un rato agradable, conocer otras personas, convivir, bailar, reír, bueno, hasta con música en vivo y todo. Sí, así es. Carmen, tenemos los últimos jueves de cada mes, el famoso Jueves de Danzón. Así le nombramos porque propiamente es ir a disfrutar de una danzonera que a través de la Secretaría de Seguridad Pública está ahí y es la música en vivo. Entonces, todos los últimos jueves de cada mes, a partir de las 10 de la mañana y hasta más o menos la 1 a las 2 de la tarde, hay música en vivo. Entonces, ahí es un punto de reunión, es en el Bosque de Chapultepec, se le conoce como el Jardín del Adulto Mayor, está a un ladito del auditorio, ahí está, el punto. Entonces, ahí es un punto exclusivo para las personas mayores. Entonces, ahí en esos jueves nosotros ponemos una carpa, hay un abogado, hay un psicólogo, y mientras estás bailando y mientras estás platicando con quien estás conociendo ahí, o si llevas a pareja, si no llevas, ahí encuentras pareja seguramente, porque es lo que ocurre. Seguro. Están nuestros compañeros, estamos para poder dar estas atenciones, dudas, personalmente. Exactamente. Entonces, ahí pues la situación es integral, porque no solo tienes relación social, sino que solucionas tus problemas, orientas tus problemas, después vas a bailar, tienes convivencia, después planeas la siguiente salida, tu autoestima se ve beneficiada. O tu cita con alguien que conoces ahí. Exactamente. Entonces, esto es fundamental para las personas mayores, porque ahí encuentran muchísimas actividades y que fortalezan su autoestima y su calidad de vida. Entonces, el último jueves de cada mes, en el Bosque de Chapultepec, a un lado del auditorio, en el Jardín del Adulto Mayor, y es de 10:30 a 1 de la tarde. Oiga, pues váyase ahí, mire, de una vez, anótelo para que no se le vaya a olvidar y lo tenga presente, porque fue la semana pasada, el jueves pasado, porque ya mañana termina este mes de febrero, pero esté pendiente para el mes de marzo y pueda asistir ahí, la pase bien. Francisco, vamos a darle lectura. Le damos lecturas desde Texcoco. Vivo sola, enviudé y mis hijas viven en la Ciudad de México. Me dicen que no pueden venir a verme porque gastan mucha gasolina y casetas. Dicen que venda mi casa, pero no quiero porque mi esposo y yo la construimos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es su derecho el no vender. Claro. Nadie te puede obligar a dámelo, a véndelo, a dáselo a alguien más, no. Es tu ni bien, sacarlos de su casa, ni porque muchas personas también viven el despojo familiar. Exactamente, hay otras personas, otros familiares que llegan de visita y que luego le dicen al adulto mayor, ya te vas a otro lado, lo van a dejar a un asilo en su contra, o bueno, van ya tomando estas situaciones. Nosotros podemos ayudar personalmente en la Ciudad de México, pero a las personas que se comuniquen de alrededor de la Ciudad de México le podemos brindar la orientación. Pero ahí nosotros lo canalizamos a las instancias que correspondan de acuerdo al municipio o al estado del cual se estén comunicando. En este caso, esa sería la canalización que le daríamos. Le diríamos cuál es la instancia adecuada allá en Texcoco. Claro, para que pueda levantar una denuncia o algo de que los familiares lo quieren sacar, ¿no? Sí, exactamente. O que lo quieren vender, bueno. Sí. Es casi lo mismo, ¿no? O sea, están casi obligándolo a que haga una acción del cual pues esa persona no está de acuerdo. Y nadie lo puede obligar a hacer nada. Ni a venderlo, ni a salirse, ni a regalarlo, ni a donarlo, ni nada de eso. Sí, Y inclusive, los adultos mayores pueden interponer una demanda
por alimentos. Es decir, que mis hijos ahora sean los que estén obligados judicialmente a darme una cantidad mensual o semanal para mí, para mis gastos. Muchas veces lo vemos a la inversa, lo vemos a favor de los niños, pero los adultos mayores también tienen ese derecho y también los hijos están obligados, todos, a recibirlo. Y eso no va a estar vinculado con el testamento, no va a estar vinculado con lo que me diste. Como a mí me diste carro, yo sí te doy. Como a mi hermana le diste la casa, pues ella que te dé todo, o ella que te mantenga. No hay negociación en esto. No hay negociación. Todos son hijos y todos están obligados a mantener al papá o a la mamá. Ya lo escuchamos, así que hay que tenerlo presente. Luis Estrada de Cuauhtémoc, 69 años, ya de nuevo llama, dice que necesita comunicarse directamente para que le ayuden porque tiene muchos problemas con sus vecinos. Ah, mira, pues aquí nos dejó también un teléfono. Sí, ahorita le llamamos. Ahorita se los damos sin a ustedes. Ningún problema. María Hernández, 76 años, tengo 8 hijos, únicamente dependo de mi hija mayor. ¿Cómo puedo hacer que mis otros hijos también me apoyen económicamente? Era lo que comentábamos, que se puede acudir al juzgado de lo familiar. Los juzgados familiares se encuentran en la plaza, en la calle Plaza Juárez, enfrente a la Plaza Juárez, en la calle Juárez, número 8, segundo piso. Ahí está la Defensoría de Oficio. Es importante acudir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a jueves. Ahí se presentan. Es importante llevar el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, comprobante de domicilio, identificación oficial. Y en una hoja, una pequeña narración de los hechos, de qué es lo que está ocurriendo, para que un defensor de oficio lo pueda representar y se haga este juicio y se le obligue a los hijos a darle cumplimiento a lo que dice la ley, que es que los adultos mayores merecen ese apoyo económico. Claro. Antes de que leas la siguiente llamada, Francisco, les recordamos, o más bien les vamos a decir, porque lo anuncié antes de la pausa, de que tenemos 10 guías de autocuidado de las personas adultas mayores. Si ustedes quieren tener una guía de estas, comuníquense con nosotros en este momento a los teléfonos que tenemos aquí en cabina. Y está muy interesante porque te habla del cuidado de su seguridad, habla de algunos ejercicios que pueden realizar en la propia casa, que les pueden ayudar a tener pues una mejora en su salud, en sus articulaciones, en sus huesos. Siempre recuerden que es importantísimo hacer ejercicio, moverse, y no necesita irse a ningún lado. En su propia casa los puede realizar de una forma muy sencilla. Aquí se lo van guiando. También de qué actividades físicas, como les digo, pueden hacer. La respiración, que es importantísima. Si están pasando por un duelo, qué hacer si pierden un ser querido. Las caídas, cómo tener cuidado. De verdad que está súper completa esta guía. Llamen en este momento para que se las puedan llevar. De Miguel Hidalgo, es llamada anónima, 70 años, mi esposa tiene 78, donde vivimos un vecino adolescente, llega a las 6 de la tarde, pone música a todo volumen, además tiene perros, cuando lava su entrada toda la porquería queda fuera de mi entrada, sus papás son unos alcahuetes porque no le dicen nada y no estamos en edad de aguantar esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí es importante que se comuniquen con nosotros, que nos digan cuál es la ubicación de ese domicilio para que las autoridades vayan y revisen esta situación. Nosotros tenemos un programa muy puntual que se llama Protección Animal. Y en este programa nosotros tenemos apoyo o vinculación con autoridades y asociaciones que se encargan que los animalitos estén viviendo en unas condiciones adecuadas. Y cuando hacen todo esto, pues sabemos que no es adecuado y también se puede actuar por parte de las autoridades. Olga Herrera, de 66 años, empeñé mis cosas, pagaba con puntualidad, pero me pasé un día y no me quisieron regresar mis cosas. La gente debe tener cuidado con estos lugares, abusan de las personas de la tercera edad porque no nos defendemos. ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, en este tipo de lugares los contratos que nos hacen firmar pues son un poco cargados hacia un lado con muy pocos beneficios, pero sí es importante que se comunique con el contrato que ella tiene y de ahí le podemos apoyar, le podemos decir cuál es la instancia o qué es lo que puede hacer. Maclovio Leiva, de Tlalpan, 75 años, ¿cómo saber el estatus de un trámite de pensión? Aquí, bueno, sería... me generaría la duda si es ante el IMSS, es decir, a una persona que lo tramitó por esa pensión, o si lo tramitó a través de la vía judicial en los juzgados de lo familiar. Entonces ahí se prestaría como para los dos, y en ambos casos le pido que se comunique a la línea y ahí le aclaramos.
La línea es 55-33-55-33. Así es. Si es que, perdón, Francisco, nada más de Sí, esa va. pensión, si es tramitada para el gobierno, es decir, de la que otorga el gobierno, entonces que nos llame. Ahí le decimos el estatus. Necesitamos nada más el folio de su solicitud. Muy bien. Sí, en ese programa, bueno, en esa situación, como lo dice mi compañero Iván, son tardados a veces los tiempos, porque hay que recabar la información, hay que darle seguimiento, pues tiene que ver también con las visitas que se hacen, pero sí, si es la pensión que otorga el gobierno del Distrito Federal, la pensión universal, le habrán dado un número de folio que se comunique a la línea con ese número de folio y ahí sí le podremos indicar en qué estatus se encuentra. María Lidia Covarrubias de Coyoacán, ¿dónde puedo reportar carros descompuestos en mi colonia? Con el consejo. Por ejemplo, si hay carros que ya estén pues, estorbando, sean abandonados, etcétera, nos llaman, nosotros tomamos la ubicación y los datos necesarios y va la Secretaría de Seguridad Pública y se los lleva a unos depósitos de chatarra. Entonces, Muy con bien. nosotros. Con ellos. A ver, algo que nos... ¡Ay, ya nos vamos! Ya nos vamos. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero creo que se dijo lo más importante acerca de la línea plateada. Brevemente, nada más, si quieren agregar algo. Sí, muy rapidísimo. Las personas que quieran su guía de autocuidado, que nos llamen. Es decir, aquí hay 10, pero Sí. si no alcanzan, que nos llamen al 5533-5533 y ahí les decimos en dónde recibirla. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván, Rodrigo, por estar con nosotros aquí en Habla con ellos. Al contrario, Carmen, Francisco, Gracias. muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes, Francisco. Nos despedimos. En controles técnicos, Alejandro García. El guion es de Marlene López, equipo de producción Alicia Rodríguez y Lucía Bernal, en la producción Alejandra Estrada y la conducción de Carmen Muñoz.